Muy buenas tardes. Yo soy María Rosa Crespo de Vaquerizo y soy la CEO de las Andean American Associations y soy la CEO también de Ecuadorian American Association, quien es la cámara que ha organizado este importantísimo programa de hoy. Quiero darles la más grande bienvenida a nuestro panel, a todos los conferencistas distinguidísimos que tenemos hoy en la tarde y a cada uno de ustedes que están conectados en diferentes partes de las Américas. El tema de hoy es Galápagos, expansión de la Reserva Marina, un paso histórico. Muchas gracias a nuestros panelistas y al moderador y a cada uno de ustedes por su participación. Quiero puntualizar que al final de la presentación, faltando más o menos 20 minutos, habrá un chance para que ustedes puedan hacer preguntas de su interés. Miren abajo, hay una pestaña que se llama Q&A y a través de esa pestaña pueden mandar preguntas a lo largo de la ponencia y serán contestadas al final. Unas pocas palabras sobre la Ecuadorian American Association. Esta asociación fue fundada en 1932, convirtiéndose en la primera cámara de comercio binacional en los Estados Unidos para Ecuador. Esta cámara ha patrocinado numerosos eventos sobre economía, política y cultura del Ecuador. Y durante 90 años, esta cámara ha dado la bienvenida a nuestros presidentes, ministros, embajadores y líderes del sector privado. Somos un foro para el intercambio de información e ideas entre nuestras dos naciones. Somos un foro sin fines de lucro. Es una organización sin fines de lucro. Quisiera resaltar y darle una bienvenida especial al excomandante general de la Armada, Darwin Jarrín, uno de nuestros panelistas en el programa anterior en el 2020. Tenemos también entre nuestros registrados, está el representante de la UNESCO, está el Financial Times, Associated Press, Ecuador News One, SP Global, está también Deutsche Bank, UBS Financial Services, Morgan Stanley, entre otras distinguidas instituciones. Me es un gusto ahora entonces presentar a nuestra presidenta, Juana Caicedo Salinger. Ella es una Senior Vice President de UBS Financial Services en New York. Y Juana presentará a nuestros panelistas y al moderador. Juanita, bienvenida. Okay. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Como María Rosa ya me presentó, soy Juana Caicedo Salinger, presidenta de la Ecuadorian American Association. Antes que nada, igual que María Rosa, quiero agradecer a todos los presentes, en especial a nuestros distinguidos panelistas y moderador, a quienes voy a presentar en un momento. Es un honor para la Ecuadorian American Association auspiciar este importante programa, especialmente en sus 90 años de existencia. La expansión de la Reserva Marina de Galápagos es una decisión trascendental y un paso histórico para la conservación de la naturaleza y del patrimonio universal de las Islas Galápagos. Este ha sido un trabajo conjunto de los sectores públicos, privados y pesqueros que se han unido para que se dé este importante paso, pensando en los intereses del país. Es importante mencionar que en el diálogo también participaron las cámaras artesanales pesqueras de las propias Islas Galápagos y del resto del país. Ahora es importante para mí presentar brevemente a nuestros distinguidos panelistas y moderador. Para mayor información de ellos pueden referirse a nuestra invitación. Voy a comenzar con el ingeniero Gustavo Manrique Miranda, ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Él es un ingeniero agrónomo, graduado en la Universidad Earth de Costa Rica y con diplomados en INCAE.
Ha liderado diferentes posiciones ejecutivas en organizaciones como fundador de Soluciones Ambientales Totales Ambito, fundador y presidente de la Cumbre Internacional del Medio Ambiente CIMA, fundador y presidente de los Premios Latinoamérica Verde, expresidente del directorio de COPEI, fundador y presidente de la Agrícola Tropical Ecuador y de Colombia. Fue considerado en el 2020 como uno de los 100 líderes más influyentes en el cambio climático de América Latina. El contraalmirante Blumer Vázquez Bermúdez es el comandante general de la Armada del Ecuador. Él ingresó a la Escuela Superior Naval en septiembre de 1980 y ha cumplido programas navales también en Alemania, Chile, los Estados Unidos y Brasil. En 1993 se graduó como ingeniero electrónico en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. En el 2004, en la Escuela de Guerra Naval de Brasil, obtuvo la maestría en Ciencias Navales. Es miembro fundador del Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada. Se ha desempeñado en varias funciones, entre ellas vicepresidente corporativo de Ambiente, director general logístico del Comando Conjunto y jefe del Estado Mayor de la Armada. En mayo del 2021 fue designado comandante general de la Armada del Ecuador. El señor Gian Sandro Perrotti es vicepresidente de la Cámara Nacional de Pesca. El señor Perrotti es un exitoso empresario que por muchos años ha estado involucrado en la industria pesquera. Actualmente es presidente de las empresas Transmarina y Eurofish, considerada como una de las empresas líderes en la industria pesquera en el Ecuador. Asimismo, es el grupo negociador con el ministro de Ambiente de acuerdo para la Reserva Hermandad. Andrés Aren Hidalgo es viceministro de Acuicultura y Pesca, actualmente encargado del Ministerio de Producción. Finalizó sus estudios jurídicos en la Universidad de Especialidades del Espíritu Santo de Guayaquil. Ha participado como jefe de la delegación ecuatoriana en varias ocasiones. Ha estado vinculado al Viceministerio de Acuicultura y Pesca desde el año 2018. Entre sus principales logros se encuentra su liderazgo en las negociaciones con el gobierno de China para garantizar el acceso del camarón ecuatoriano en ese mercado y su fundamental aporte al desarrollo, revisión y aprobación unánime de la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca por parte de la Asamblea Nacional de Ecuador en el año 2020. Nuestro moderador, biólogo Pablo Guerrero, director de la Conservación de Paisajes Marinos de la WWF, de World Wildlife Fund, Ecuador. Tiene más de 30 años de experiencia en gestión de recursos costeros y marinos, diseño y coordinación de proyectos y administración de áreas marinas protegidas. Es biólogo con una maestría en manejo sustentable de recursos bioacuáticos. También trabajó para el Servicio Parque Nacional Galápagos, primero como director de la Unidad de Recursos Marinos y luego como coordinador internacional de proyectos. Se unió al World Wildlife Fund en el 2007 y ha cumplido diferentes roles en la organización. Actualmente es director de los pasajes marinos. En este momento invito a Pablo, por favor, tomar pues el mando aquí para seguir con el programa. Gracias, Pablo. Gracias, Juanita. Gracias a la Ecuadorian American Association por la organización de este importante panel. Espacios como estos son los que permiten orientar adecuadamente a la opinión pública. También muchas gracias a los panelistas y a todos los participantes de este webinar. Como usted bien lo ha dicho, Juanita, las Galápagos son uno de los lugares más maravillosos del planeta. Probablemente sea el lugar más hermoso y más increíble del planeta, y es posible encontrar especies de importancia para la diversidad marina como aves, tiburones, mantarrayas, tortugas y ballenas, pero también especies de interés comercial, como diversas especies de atunes, picudos y dorados, ¿no? La zona económica insular de las Galápagos genera un importante flujo de servicios ecosistémicos que son claves para la economía del Ecuador, entre ellos la industria pesquera y también el turismo basado en naturaleza. De ahí la relevancia de la creación de la Reserva Marina Hermandad, que se constituyó en un paso histórico dado por nuestro país. Para hablar sobre diversos aspectos de este importante tema, van a intervenir 4 distinguidos panelistas, todos ellos expertos en la temática.
Antes de cederle la palabra al primero de los invitados, solo quiero hacer un muy breve recuento de sus intervenciones y el orden de estas. El señor ministro del Ambiente, don Gustavo Manrique, hablará sobre los beneficios de la Reserva Marina Hermandad y el proceso de elaboración de su plan de manejo. El señor contraalmirante Brumel Vázquez, comandante general de la Marina, hablará sobre los retos para la protección de la nueva Reserva Marina Hermandad frente a la flota pesquera internacional. El ingeniero Giansandro Perotti, vicepresidente de la Cámara Nacional de Pesquerías, platicará sobre el rol que jugó el sector pesquero privado para la creación de la reserva. Y finalmente el abogado Andrés Arens, viceministro de Acuicultura y Pesca, expondrá sobre los beneficios de creación de la reserva y los retos de la política pesquera. El señor ministro de Ambiente dispondrá de 10 minutos para hacer su intervención y el resto de los panelistas 8 minutos. Y a fin de mantener un orden que nos permita ajustarnos a la agenda, faltando un minuto, yo les haré un recordatorio del tiempo disponible para que puedan ir cerrando su intervención. Señor ministro de Ambiente, por favor, adelante con su intervención. Tiene usted la palabra. ¿Me confirman, por favor, que ahí se está viendo la presentación? Sí, perfecto. Señor, se está mirando. Perfecto, Pablo. Muchísimas gracias. Gracias, Juana. Gracias, María Rosa. Gracias, Alexandra, que también está conectada por ahí, por coordinar y ver los detalles y tenernos a todos reunidos acá en este hito, en un hito que ha marcado, me parece que a los ecuatorianos y al mundo entero, en realidad con la decisión de este proceso que, como ven en este cronograma, en esta línea de tiempo, es un proceso que duró algo más, algo menos de 5 años. Este es un proceso que comenzó alrededor del 2017, ¿verdad? Es un proceso que, como todos los procesos exitosos, arrancaron desde las bases. No son esos procesos impuestos desde arriba hacia abajo, sino que son procesos que nacieron en la sociedad, un proceso que nació en la comunidad con una clara intención de incrementar la protección en la reserva marina, ¿verdad? Con una clara visión de promover el manejo ecosistémico a través de una clara planificación y ordenamiento espacial para potencializar los beneficios ambientales de los temas pelágicos y los servicios ecosistémicos que nos puede brindar una política pública de la creación de una reserva, ¿verdad? También nació con la intención de garantizar los beneficios de la protección marina a las flotas pesqueras nacionales a través de zonas de pesca responsables con mayor productividad pesquera gracias al efecto que se conoce como efecto de desborde. Además, nació con la intención de proteger a la actual Reserva Marina de Galápagos de incursiones de pesca ilegal. También tiene una clara intención de crear resiliencia para mitigar los impactos del cambio climático sobre especies tanto de interés comercial como especies de conservación, como pudieran ser tortugas, por dar un ejemplo, ¿verdad? Que tanto viajan los turistas para verlas en Galápagos. También tiene una intención de proteger potenciales refugios de aguas productivas, fortalecer la conectividad entre zonas biológicamente importantes, por ejemplo, la migravía con Coco Galápagos, ¿verdad? Que ya más adelante hablaré del anuncio del presidente el 1 de noviembre en Escocia. También, al proteger esta ruta Cocos Galápagos y Malpelo Coiba, es decir, nos conecta con Costa Rica y al conectarnos con Costa Rica nos conecta con Panamá y Colombia, protege las especies migratorias que eligen esas rutas para transitar de un país a otro o de una zona a otra, ¿verdad? Porque todos sabemos que las fronteras fueron creadas por los seres humanos. Es difícil o imposible realmente explicarle a una especie una determinada frontera, ¿verdad? También nace con la intención de revertir tendencias poblacionales negativas de especies marinas migratorias o que forrajean, como se dice técnicamente, en alta mar. El proceso incluyó
a muchas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que recopilaron información técnica y científica para respaldar la creación de esta nueva área. Fue fundamental el papel del gobierno al articular los esfuerzos que se venían realizando y consolidar la propuesta, pero por sobre todo al diálogo con los diferentes actores para crear esta reserva que tiene una razón de llamarse Hermandad y que al final compartiré un par de detalles al respecto, ¿verdad? En noviembre o el 1 de noviembre del año pasado, es decir, a los escasos 5 o 6 meses de un proceso que había durado 5 años tratando de ponerse de acuerdo, el gobierno del encuentro, en voz del presidente Guillermo Lasso, en la COP26, conocida como la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas, para tratar específicamente el tema del cambio climático, en la que habían los 193 países con sus mandatarios, en la cual cada presidente tiene 3 minutos para hacer sus anuncios y compromisos al mundo. El presidente Lasso, en la ciudad de Glasgow, anuncia la creación de la nueva área marina complementaria a la Reserva Marina Galápagos. Las primeras 40 millas se llama Reserva Marina Galápagos. Estos 60.000 kilómetros que nos conectan con Costa Rica es lo que conocemos como la Reserva Marina Hermandad, ¿verdad? Luego de esto, el presidente a los 74 días, es decir, el 14 de enero del siguiente año, del año en curso, firma el decreto 319 en la que le da la instrucción al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, que es quien tiene el mandato de la creación de las áreas protegidas, de crear esta nueva reserva. Es decir, a los 5 meses el presidente se compromete ante el mundo en una rueda de prensa en Escocia a la creación. 74 días después, el presidente le da la instrucción al Ministerio de Ambiente de la creación. Y luego, el 14 de marzo, se suscribe el acuerdo ministerial en el cual se crea la nueva área protegida, con lo cual se completa 68 áreas protegidas a nivel nacional, ¿verdad? El 14 de abril, es decir, la semana que acaba de pasar, se firma el acuerdo ministerial 041, donde, siguiendo las instrucciones del decreto, se crean los límites de la reserva. En esta diapositiva quiero compartir con ustedes cuáles son los beneficios de la conservación. Pero antes, en esta ruta, en este cronograma, cuando el presidente hace el anuncio, quiero compartir con ustedes que este anuncio que fue dado en rueda de prensa, como le decía, y ante, si no la totalidad, la gran mayoría de mandatarios del mundo, sorprenden varias cosas. Primero, sorprende la decisión de Ecuador de crear una nueva reserva. ¿Por qué sorprende esto? Primero, porque el claro compromiso de un presidente hacia principios de sostenibilidad y de conservación. Número 2, somos el primer país o el país que tiene la flota pesquera más grande del Pacífico Este. Entonces, crear una reserva, es decir, un área donde te prohíbes tú mismo pescar, denota un gran compromiso del gobierno hacia esto. El tercer aspecto que llama la atención y que no sabría decirles si fue lo que más llamó la atención, es que fue en consenso. Y aquí nos acompaña Jan Sandro, nos acompaña el ministro encargado Andrés Arens, en la que pueden dar fe que hubieron innumerables conversaciones. Como decía en la diapositiva anterior, este fue un proceso que duró 5 años y que el gobierno del encuentro logró llegar a un consenso en áreas, en zonas y demás características en donde ustedes pueden ver la foto, y disculpen el ejemplo preciso, la foto en la que el presidente Guillermo Lasso firma el decreto 319, en la que hay
muchos sectores del sector pesquero, pescadores artesanales, industriales, armadores y demás, en la que están de acuerdo. No voy a decir que fue un proceso fácil, pero fue un proceso de diálogo, en la que muchas veces estuvimos de acuerdo y otras tantas no. Pero al final, producto de escuchar las partes y de llegar a un consenso, pudimos llegar a la creación de esta reserva en absoluta consonancia entre todas las partes, ¿verdad? Y el cuarto aspecto que llama la atención también es que el presidente hace un anuncio acompañado de lo anterior en el que a esto acompañaría un mecanismo financiero en el que los beneficios de ese mecanismo financiero irían destinados a perpetuidad para conservar las Islas Galápagos. Ese mecanismo financiero va a estar terminado en los próximos 3 meses, según el cronograma de trabajo. Vuelvo a la diapositiva en la que estoy, en la que comparto los beneficios en materia de conservación. Un minuto, señor ministro. Lo primero es fortalecer la conectividad entre las zonas biológicamente importantes, ¿verdad? Esta es la primera reserva transfronteriza que conecta a 4 países. Proteger la actual reserva marina de Galápagos de incursiones de pesca ilegal, que también aquí hay unos errores de que dicen que la flota pesquera china entra. Eso es falso, eso no entra para acá. Voy a saltarme, asumiendo que me quedan unos 30 segundos. Beneficios socioeconómicos, ¿verdad? Que es garantizar los beneficios de la protección marina para las flotas pesqueras nacionales a través de zonas de pesca responsable. Estos 60.000 kilómetros tienen 60.000 no-take, que se conocen como de ninguna forma pescar ahí, y 30.000 no palangre, es decir, de pesca responsable. Lo que nos corresponde ahora, y con esto termino, es la creación de un plan de manejo ambiental en el que lo estamos haciendo de manera interministerial. Es el principal instrumento de planificación, orienta el manejo del área protegida, tiene una vigencia de 10 años y lo que ustedes ven aquí son los componentes del plan de manejo, lo cual lo estamos trabajando en este momento, insisto, con todos los sectores y actores. En 3 diapositivas, resumidos 5 años, 5 meses de trabajo y un hito que ha puesto al Ecuador en el mapa mundial. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor ministro, por su muy clara exposición y también por hacer los esfuerzos por ceñirse al tiempo, ¿no? Recuerdo que dejaremos las preguntas para el final. Ahora le pido al señor contraalmirante Brumel Vázquez, comandante general de la Marina, que por favor haga uso de la palabra. Faltando 1 minuto, señor contraalmirante, yo le haré un breve recordatorio. Ya está. Muy buenas tardes, señor ministro y distinguidos coforistas. Es para mí un gran honor el hacer la exposición de los retos de la protección de la Reserva Hermandad frente a la flota pesquera internacional. Y justamente la primera lámina pueden ustedes verificar la captura por parte de una embarcación de la Armada del Ecuador, del buque Fuyuan Yuleng 999, que se convirtió en algo emblemático y que ustedes pueden ver en la parte inferior ya de color gris como parte de los activos de la Armada del Ecuador como un buque logístico al servicio del Ecuador y al servicio de Galápagos. ¿Por qué tenemos que cada año viene la flota pesquera internacional? Por esto, damas y caballeros, por la estacionalidad de la pesca. Ustedes pueden ver del lado izquierdo la información de la OROPS, que básicamente en los diferentes meses se ve el comportamiento de la pesca porque allí se encuentra el recurso en determinadas épocas. Y también del lado derecho es muy importante que ustedes vean la probabilidad de presencia de buques de pesca acorde al esfuerzo pesquero, donde en colores se puede ver estos conceptos que acabo de indicar. Pero en todos los meses, excepto probablemente en el mes de octubre, ustedes ven que el esfuerzo de pesca podría darse en lo que ahora es la Reserva Marina Hermandad. Y esto es lo que ha vivido Ecuador desde el mediatismo de la exposición internacional de la flota de pesquera internacional en el año 2017, 18, 19 y 20. Ustedes pueden ver ahí que durante todos esos años siempre ellos han estado
esta flota pesquera internacional constituye entre 250 hasta 350 unidades de pesca. Han estado en los bordes de las reservas, tanto del continente, de la flota zona económica exclusiva, como de Galápagos. Ustedes pueden ver que en el año 2018, en el año 2017 fueron los más agresivos. En el 2018 igualmente se mantienen justamente al borde en dirección sur-occidente. En el año 2019 también hubo una actuación, pero más se ve que justamente frente al dominio marítimo de Perú se produce exactamente lo mismo. Mucha gente decía que debido a que Ecuador firmó la Convemar, ahora los buques internacionales no respetan estas fronteras, pero estos gráficos y estas realidades demuestran que esto no es así, porque la flota pesquera internacional va donde existe el recurso. E igualmente también quiero que tengan en su retina esta última fotografía, la del año 2020, porque en todos estos casos tenemos ese comportamiento siempre en el borde de la zona económica exclusiva, tanto continental como insular. Aquí tenemos que hacer ver la importancia que en el Ecuador ha tenido el Comité Interinstitucional del Mar, el CIM, que está liderado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y con la participación muy activa tanto del Ministerio del Ambiente, Ministerio de Defensa y obviamente Ministerio de Producción, Comercio Exterior y Pesca, que nos permite tener una interacción tanto en el ambiente interno como en el ambiente exterior, porque con el ambiente exterior nosotros como país relacionados con el mar tenemos una relación directa y dependencia con la FAO, con la Comisión Permanente del Pacífico Sur, con la Comisión Interamericana del Atún Tropical, como también de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur. ¿Y qué es lo importante de esto? Que justamente por la negociación que se hizo en el más alto nivel por parte del Comité Interinstitucional del Mar, es que se consiguió que en el año 2021 tengamos este resultado. Y este resultado es un resultado histórico donde el Estado, representado por el Comité Interinstitucional del Mar, y justamente representando y reflejando lo que significa la gobernanza y gobernabilidad de los mares, esto es con la participación de Cancillería, con la participación de Pesca, con la participación de Ambiente, con la participación de Defensa, se ve qué es lo que realmente es importante. Y después de esta conversación o negociación con el gobierno chino a través de su ministro de Agricultura y Pesca, se ve que en el año 2021 nunca se acercaron a menos de 120 millas del límite de la zona económica exclusiva del Ecuador. Y de paso también un acerto que bien lo indicó el señor ministro de Defensa, la flota pesquera internacional siempre está en la zona sur de las Islas Galápagos, al sur oeste o al oeste de las Islas Galápagos. Y afortunadamente, al ser la Reserva Hermandad un área, digamos, que está en el noreste de las islas, tiene poca afectación por la flota pesquera internacional, más es por la pesca industrial o la pesca local. Pero como bien se ha indicado, este es un sacrificio del sector pesquero que ha obligado por este bien mayor que es para el Estado, el de crear esta reserva, y la Armada tiene el honroso privilegio de protegerla. También es importante que se conozca que la recientemente aprobada Ley Orgánica de Navegación y Gestión de la Seguridad y Protección Marítima de los Espacios Acuáticos dispone que la Armada del Ecuador, como autoridad marítima y que en sus funciones de policía marítima tiene las tareas de prevenir y controlar la actuación de actos ilícitos en coordinación con las instituciones encargadas de su preservación. Y es por eso que lo más importante es la conciencia del dominio marítimo, es decir, nosotros necesitamos de manera permanente saber qué es lo que se encuentra en el entorno marítimo, sea dentro de la zona económica exclusiva, fuera de ella, para tener capacidad de accionar y de reaccionar y más que nada trabajar de manera preventiva. Ustedes ven del lado izquierdo el sistema SIGMAR o de la Armada del Ecuador para el control de la flota nacional, y del lado derecho también tenemos nosotros la presentación del sistema de monitoreo CLS, que es una empresa francesa con la cual tenemos un contrato que las 24 horas del día, los 365 días del año, nos permite verificar dónde se encuentran todos y cada uno de los buques de mayores de 20 toneladas de registro fruto. Ahora, muchas veces también se ha indicado que esto no sirve porque muchos buques pesqueros simplemente apagan o modifican o manipulan estos dispositivos. Pero afortunadamente la Armada del Ecuador ha firmado un convenio con el gobierno de Canadá para el concepto de Vessel Detection System, es decir, para identificar a los buques no colaborativos que por una serie de otros mecanismos nos permiten identificar dónde se encuentran estas amenazas, a pesar de que ellos apaguen sus sistemas, sus equipos. E igualmente con este concepto de Maritime Awareness System del equipo CLS, nosotros podemos monitorear de manera permanente dónde se encuentra la flota,
cuáles son las condiciones climáticas, cuál es la proyección de las corrientes, cuál es la definición de las temperaturas, que me permite inclusive proyectar en el mediano y corto plazo a dónde podría derivar esta flota pesquera internacional. Y un poco para terminar, podríamos decir que estos grandes retos que la Armada del Ecuador tiene, no solamente es en la evaluación y en la definición de lo que hablaba de la conciencia del dominio marítimo, sino que también necesitamos medios, sean estos medios aéreos como un UAV que vemos en pantalla, o como una corbeta o como lanchas, que son indispensables para hacer ya la inspección y definición in situ. Y esto es muy importante porque la disuasión no solamente consiste en saber que existe un sistema de monitoreo satelital como el que la Armada lo maneja o lo ha contratado, sino que también tenemos elementos activos para, como se ve en la fotografía inferior izquierda, monitorear de manera directa las actividades que deben realizar esta flota pesquera internacional dentro del ámbito de lo que la ley internacional permite. Y aprovecho también para informar que, como bien lo indicó el señor ministro Manrique, el 14 de agosto ya se definió los límites de esta nueva reserva. La Armada del Ecuador, a través específicamente de la Dirección General de Intereses Marítimos y más aún del Instituto Oceanográfico de la Armada, permitió también definir exactamente los puntos y los límites en concordancia con las directrices políticas para definir exactamente las áreas de no palangre y de no pesca y que cumpla los parámetros de definición del tamaño de la superficie de 60.000 kilómetros cuadrados. En resumen, el desafío para la Armada del Ecuador es muy grande porque Galápagos, que si bien es cierto, se encuentra distante, pero eso es un gran beneficio para el país. Cuando nosotros como ecuatorianos siempre hemos pensado que debíamos crecer hacia Occidente, hacia cuando se definió la Real Audiencia de Quito y que deberíamos tener conquistados los territorios que se descubrieran y todo lo demás, no se convirtió más que en un sueño, pero realmente gracias a las Islas Galápagos y gracias a la voluntad, a la bondad del Océano Pacífico es que tenemos unos inmensos espacios jurisdiccionales que serán el futuro del país. Por lo tanto, es una responsabilidad y obligación no solamente de la Armada del Ecuador, sino de todos los ecuatorianos el protegerla, esta herencia que será para los ecuatorianos y para la humanidad en su conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor comandante general, por su excelente presentación y justo a tiempo, ¿no? Justo en el tiempo. El espacio para responder preguntas, insisto, vendrá después de las exposiciones. Ahora, siguiendo con el programa, le quiero pedir al ingeniero Giansandro Perotti, vicepresidente de la Cámara Nacional de Pesquerías, que por favor haga uso de la palabra. Adelante, ingeniero Perotti. Faltando un minuto, le avisaré. Bueno, buenas tardes, María Rosa, Juana y Alejandra, por haberme invitado a este webinar. Obviamente, como un pesquero de muchos años, no soy exactamente amante de las reservas. No creo y no creemos como industria pesquera que las reservas solucionan los problemas que acaen a la salud de los océanos. Como creo que todos sabemos, el principal problema que enfrenta los océanos del mundo hoy en día es la polución por plástico, calentamiento global, la polución en general, la pesca ilegal y la pesca legal. Las reservas, lamentablemente, no solucionan ninguno de los primeros 4 puntos y solamente afectan a la pesca legal. Esto dicho, durante casi un año y medio formé parte del equipo negociador entre el Grupo Más Galápagos y, bueno, la industria pesquera, tanto industrial como artesanal, del continente y de las Islas Galápagos y nosotros. Y tengo que decir la verdad, tanto el gobierno anterior como este gobierno actuaron de una manera increíblemente responsable al escuchar tanto al sector conservacionista como al sector pesquero, y básicamente nos dejaron participar muy abiertamente acerca de cómo llegar a esta reserva. Cabe indicar que el Ecuador, a pesar de que es un país muy pequeño, es el segundo mayor productor de atún en todo el planeta. Entonces, como entenderán, la industria pesquera en el Ecuador es parte importante de las exportaciones y de la alimentación ecuatoriana y crea muchísimos empleos. Además, tenemos la mayor flota atunera del Pacífico Oriental. Entonces, esta creación de estas reservas
nos tenía muy nerviosos. Básicamente, después de 1 año y medio de negociaciones bastante intensas, creo que a través de entendernos entre el sector conservacionista y nosotros, llegamos a un consenso. El señor ministro tiene la razón, el señor presidente tuvo la visión de escuchar a los dos grupos, y en Escocia anunció la creación de esta reserva, que es una primicia en el mundo, ¿no? Ojalá el resto de países que conforman las riberas de los océanos actuaran tan responsablemente como el Ecuador. Ojalá muchísimas flotas, especialmente asiáticas, fueran tan responsables como la flota ecuatoriana en manejo de los recursos. Yo diría que, en mi experiencia, el Ecuador probablemente es un país extremadamente formal en los controles de la pesca ilegal. De los diversos lugares donde yo tengo experiencia de negocios pesqueros, probablemente el Ecuador es el país más complicado o más estricto en el manejo del origen de la pesca. Entonces, la verdad es que creo que hicimos un trabajo en donde todos ganamos, ¿no? Como dice el señor ministro Manrique, veremos qué pasa con esta reserva en 10 años. Esperamos manejarla de la mejor manera y colaborar todos para que tenga éxito. Y vuelvo y repito, no creo que haya un ejemplo tan bueno de la colaboración entre el sector conservacionista, el gobierno y el sector pesquero. Básicamente es todo lo que tengo que decir. Estoy feliz de que esto se haya logrado y que podamos trabajar en conjunto todos. Bueno, muchas gracias, Giansandro, ¿no? por tu aporte a través de tu excelente presentación. Creo que tocaste un tema interesante, el compromiso, ¿no? De poder sentarse a dialogar, ¿no? Para buscar juntos una fórmula que ayude al país a ganar, ¿no? Mencionaste algo importante, Giansandro, ¿no? Que también quiero relevarlo, ¿no? Que es el tema de la contaminación por plásticos y lo que está sucediendo con nuestros mares. FAO reporta 8 millones de toneladas de plásticos que entran a los océanos, ¿no? Y eso es verdaderamente un tema importante a considerar y un asunto en el que todos creo que debemos prestar atención y trabajar juntos, ¿no? Nuevamente, gracias, Giansandro, por tu intervención, ¿no? Pero Finalmente, quería decirte una cosa, ¿no? Obviamente el sector pesquero responsable a quien represento, ha hablado varias veces con el sector conservacionista y no estamos en contra de reservas como tal. Es más, de hecho, en todas estas conversaciones, en estas negociaciones, yo proponía que hagamos una reserva en el Golfo, donde la productividad marina se ve amenazada en un grado muchísimo más importante que las mismas Galápagos, ¿no? Lamentablemente, la atención internacional de este tipo de reservas no atrae tanto interés, pero aprovecho el foro para que, tal vez a través de María Rosa y de Juana, hagamos ver que el Golfo de Guayaquil tiene problemas serios que se pueden atacar de manera responsable. Invito al ministro también a que conversemos acerca de eso, porque hay que reconocer que la productividad biológica marina del Golfo de Guayaquil es inmensa, ¿no? Ahí nacen muchísimos de los pececitos que nosotros después capturamos en nuestro día. gracias, Giansandro. De acuerdo contigo, ¿no? Probablemente el Golfo de Guayaquil sea una de las zonas más biodiversas, ¿no? De acá de la costa sudamericana, ¿no? Y es un sitio donde hay muchas actividades, ¿no? Transporte, temas de exploración hidrocarburífera, temas pesqueros, ¿no? En fin, es una zona importante, ¿no? Que hay que prestarle atención y ojalá podamos sentarnos efectivamente, como dices tú, como ecuatorianos de los diversos sectores a conversar para buscar una fórmula de manejo apropiado de ese importante sitio de nuestra costa. Gracias nuevamente, Giansandro.
Finalmente, quiero pedirle al abogado Andrés Arens, viceministro de Acuacultura y Pesca, que por favor haga uso de la palabra. Abogado Arens, por favor, adelante, ¿no? Faltando un minuto le avisaré. Gracias, Pablo. Gracias a los organizadores de este seminario por la oportunidad de intervenir. La verdad que un lujo los panelistas y el moderador, así que para mí es un orgullo estar aquí en representación del ministro Julio José Prado. Yo me voy a permitir compartir pantalla y hacer una pequeña presentación sobre la nueva reserva del mandato. Importante digamos el prefijo ahí, ¿no? Esa característica, es una nueva reserva, no estamos hablando de una expansión de la reserva ya existente, sino de una expansión de las zonas de protección, sí, pero en una nueva reserva marina que tiene su propio instrumento, que va a tener su propio plan de manejo y que inclusive en muchas cosas va a tener pues normas más estrictas, como por ejemplo lo definía el ministro Manrique, un área donde no se permite pesca, la zona no-take, y sería pues la primera reserva no-take del Ecuador. Ni siquiera la Reserva Marina de Galápagos tiene esas características, porque dentro de la Reserva Marina de Galápagos sí están permitidas ciertas actividades pesqueras, sobre todo las artesanales. Un poco para ponernos en contexto, el sector pesquero del Ecuador generó en el año 2021 2.000 millones de dólares en exportaciones aproximadamente. Genera alrededor de un cuarto de millón de empleos directos e indirectos. Es una industria muy madura, posicionada, pero a pesar de ser una industria madura y posicionada, tiene expectativas de crecimiento a corto, mediano y largo plazo. Y a partir del año 2018-2019, se ha vivido un proceso de transformación en esta industria pesquera, sobre todo en la parte pública, que está tratando de darle alcance al sector privado, que va pues a años luz por delante en todos los temas de tecnología y de aplicación de tecnologías innovadoras para la trazabilidad. Y entonces el sector público está tratando de darle alcance al sector privado en estos instrumentos, en estas herramientas para mejorar los controles desde nuestro lado. De ahí un poco también me voy a permitir referirme un poco a la historia de este hito, como lo llama el ministro Manrique. Yo estoy de acuerdo de que es un hito. Comienza hace muchísimos años, yo no sé si son 5, quizás de esto se viene hablando hace un poco más de tiempo, pero las conversaciones, digamos, yo creo que se pusieron bastante serias hace alrededor de 2 años. Y sobre estos temas pues se desarrollaron desde el comienzo reuniones donde participaba el sector de la conservación y el sector productivo. El sector productivo está representado básicamente por el sector pesquero, porque en esta área donde se conforma la nueva reserva de hermandad no se realiza ninguna otra actividad productiva más que la pesca. En esta foto podemos ver, por ejemplo, una cumbre pesquera que se realizó en Galápagos, donde está pues el presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos de la época, donde está casualmente Giansandro Perotti por la Cámara Nacional de Pesquería, donde está personal de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos, representantes del sector pesquero, tanto del continente como de la región insular, donde discutieron muchísimos temas, evaluaron opciones, se pusieron propuestas sobre la mesa, se expusieron estas propuestas, y estos diálogos han permitido pues enriquecer el conocimiento de ambos lados y fueron permitiendo que se acercaran posiciones. Luego, pues después de más de un año, año y medio, como decía Giansandro, de ya negociaciones sobre la mesa, donde el sector pesquero y el sector de la conservación tenían reuniones sin la participación de las autoridades, cambia el gobierno y el presidente Lasso, a través tanto del ministro Julio José Prado como del ministro Gustavo Manrique, inician ya, pues, tratan de poner un término a estas conversaciones que venían siendo un poco más casuales, más informales, y tratan de acercar a las dos partes para llegar a un acuerdo. Y con esta capacidad de diálogo que tiene el gobierno del encuentro,
De hecho, pues, la decisión se la tomó con presencia del presidente y se determinó que se iba a crear una nueva reserva con 60.000 kilómetros y básicamente con las características que conocemos hasta el día de hoy, que son 30.000 kilómetros de una zona no-take y 30.000 kilómetros de una zona de no palangre. En enero se cortó la cinta de la nueva reserva Hermandad y digamos, lo curioso de esta foto, además de que está obviamente el ministro Manrique, el presidente, el canciller y otros ministros, es que en esa foto hay un representante del sector pesquero, está Bruno León en esa foto, que es el presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, y esto demuestra una vez más lo que decía el ministro Manrique con mucha certeza, que la capacidad de diálogo y el poder haber llegado a este acuerdo es quizás lo que más llama la atención al sector internacional sobre la creación de la nueva reserva Hermandad. Entonces, esta nueva área de protección, esta nueva zona de protección, se formó pues a través de más de un año de diálogo. Con esto Ecuador llega a casi 200.000 kilómetros cuadrados de zonas de protección en sus espacios marítimos jurisdiccionales y tiene pues aproximadamente 17% de sus espacios marítimos como zonas con diferentes niveles de protección. Esto quiere decir pues que Ecuador está a la vanguardia, muy por delante del promedio mundial. El promedio mundial de zonas protegidas en espacios marítimos no alcanza el 3% y en Ecuador estamos alrededor del 17%. Entonces, como decían al inicio de esta presentación, Ecuador se ha vuelto pues uno de los líderes en el mundo sobre estas temáticas. A mí me toca hablar de cuáles son los beneficios. Yo creo que el mayor beneficio es el reconocimiento mundial a la capacidad de diálogo y al acuerdo que pudieron llegar los sectores. Este es un beneficio porque queda abierta una ruta, una vía de diálogo entre ambos sectores que por diversas situaciones en el pasado quizás habían estado pues, señalados como antagónicos o no colaborativos, pero se demostró sentado sobre la mesa que a quien más le conviene y quien más busca la conservación y la preservación de las especies es realmente el pescador, porque el pescador necesita que existan recursos pesqueros para poder desarrollar su actividad. Entonces, yo creería que no hay nadie más conservacionista que un pescador, porque quiere que su familia siga viviendo de su negocio y quiere que sus hijos, sus nietos puedan seguir realizando su actividad que algunos de ellos la han venido realizando ancestralmente. Otro de los beneficios es que hay una coordinación interministerial pues, muy, muy efectiva que se ha desarrollado a partir de esto. Esta coordinación interministerial va a servir para el control, para el monitoreo y también para la investigación que se va a realizar en esta nueva zona de protección. Otro de los grandes beneficios es el nivel de compromiso que el sector pesquero artesanal y el industrial llegaron sobre la conservación, a pesar de un sacrificio productivo, porque aquí, digamos, el sector pesquero ha sacrificado 60.000 kilómetros cuadrados de zonas donde se realizaba actividad pesquera. Sí, perfecto. Donde se realizaba actividad pesquera y esas zonas hoy en día pues ya no van a poder ser utilizadas de la misma manera y este sacrificio productivo pues el sector pesquero no lo condicionó y ese es el siguiente beneficio. El sector pesquero no es que pidió una moneda de cambio por la creación de esta zona y este desinterés y estas ganas de aportar a la conservación yo creo que deben ser reconocidas. Y ahí vienen los dos grandes retos en la política pesquera, que son la parte final de la presentación. El primero es generar incentivos suficientes para que tanto los armadores pesqueros industriales como los pescadores artesanales sean recompensados adecuadamente por mantener prácticas pesqueras sostenibles. De nada sirve que nosotros protejamos todo si la actividad productiva no va a ser incentivada. Y la otra es que Ecuador siga liderando regionalmente los esfuerzos de lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, que no necesariamente tiene que ver, como lo decía Jan Sandro, con la creación de nuevas zonas de reserva, sino con todos los otros esfuerzos que el país está haciendo en la actualidad por controlar la pesca en nuestras aguas jurisdiccionales. Y con eso, pues, muchísimas gracias, Pablo. Espero poder haber podido explicar de alguna manera en tan pocos minutos nuestra postura.
Muchas gracias, señor viceministro. Muchas gracias a todos los panelistas. Ha sido sumamente importante escucharlos y aprender de sus criterios y sus experiencias. Como ya se dijo en el panel, la decisión de nuestro país ha marcado un hito en términos de conservación de especies marinas amenazadas y también en términos de mejorar la sostenibilidad de los stocks pesqueros. El liderazgo de nuestro país muestra que sí es posible adoptar soluciones que promuevan el derecho a océanos resilientes, llenos de vida y saludables, que contribuyan a la subsistencia de millones de personas. Sin duda alguna, lo hecho por nuestro país es una gran contribución para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible a través de la protección y manejo responsable del océano. Es muy importante que el diálogo y la cooperación entre actores se mantenga para esta etapa crucial que se nos viene. Me refiero al desarrollo y, lo que es más importante, la implementación del plan de manejo de la Reserva Marina Hermandad. Ahora vamos a pasar al espacio de preguntas y respuestas, que es muy limitado según mi cronómetro aquí. Tengo aquí un par de preguntas, una para el señor ministro del Ambiente, que no se encuentra, pero está para, a ver, lamentablemente el ministro nos dejó y hay una pregunta dirigida a él. Quisiera hacerle como no tengo preguntas de momento en el chat, quisiera hacerle una pregunta al señor comandante general de la Marina. ¿Existen mecanismos de coordinación con armadas de países vecinos para hacer control y vigilancia de las flotas pesqueras industriales que operan en el Pacífico Oriental Tropical? Efectivamente, así es, señor Guerrero. Nosotros tenemos, a través de los acuerdos de Estados Mayores entre las armadas, contacto directo con la Armada Argentina, con la Armada del Perú, que nos permite mantener la información. Como ustedes saben, o que en esto de la pesca en el ámbito del Atlántico y del Pacífico, esta flota calamarera o flota pesquera internacional empieza sus actividades en la zona frente a la zona económica exclusiva de Argentina, pues bordean el sur del continente, se dirigen a Chile, posteriormente al Perú, y también desde el occidente viene la flota pesquera y se unen cerca de Galápagos. Entonces, es muy importante la información que obtenemos de los otros países. Sin embargo, más allá de eso, también es fundamental el monitoreo satelital que tenemos de manera permanente con esta compañía francesa y también con el apoyo y el aporte del gobierno canadiense a través de su concepto de ayuda en la determinación de buques no colaborativos, es que nos permite tener de manera permanente la ubicación e identificación de estos medios que pueden convertirse en algún momento en una amenaza. Gracias, señor almirante. Aquí hay algunas preguntas, pero todas están dirigidas al señor ministro de Ambiente, que lamentablemente por compromisos de viaje nos ha tenido que dejar antes. Creo que todas están, una sobre el fideicomiso, otra sobre el tema de una reserva conjunta con Colombia y otra sobre el corredor marino, ¿no? Quisiera aprovechar para preguntarle en el último minuto restante, antes de cerrar este espacio de preguntas y respuestas para cumplir con el tiempo, al abogado Andrés Arens, que nos comente qué es el Sistema Integrado de Acuacultura y Pesca y para qué sirve y en qué estado se encuentra su diseño, porque eso es importante para el manejo pesquero y es importante de cara a la creación de la Reserva Marina Hermandad, señor viceministro. Gracias, Pablo. Aprovecho y también contesto una pregunta que por algún motivo se fue a la pestaña de contestadas. No sé por qué que se fue para allá, pero es una pregunta del comandante Pinto donde hablan sobre la investigación científica en la nueva reserva. Así que contesto las dos preguntas. El Sistema Integrado de Acuacultura y Pesca es nuestra herramienta tecnológica que se está implementando desde finales del año 2020 para poder primero automatizar los 116 procesos que hace todo el Viceministerio de Acuacultura y Pesca, pero también es nuestra herramienta de trazabilidad pública que nos permite garantizar la legalidad de los productos pesqueros que se capturan en el país, desde que se capturan hasta que llegan al consumidor final, y también de los productos pesqueros que ingresan al país
a través de distintos regímenes aduaneros por importación y que se procesan en este país para luego ser vendidos localmente o exportados. Entonces, de esa manera, cuando termine la implementación que está proyectada para realizarse de aquí hasta noviembre de este año, tendremos un sistema público, transparente, auditable y trazable que nos permita determinar, pues, cuando estamos sentados en un restaurante, por ejemplo, preguntar a quien nos está sirviendo el pescado que hayamos pedido, quién pescó esta corvina, o quién pescó este atún que estamos por servirnos, y el consumidor final pueda tomar la decisión de consumir o no ese producto, sabiendo pues todas las normas que ha implementado el país para la sostenibilidad. Y esto es importantísimo, porque finalmente el mayor premio para todo lo que está haciendo el Ecuador en temas de sostenibilidad, legalidad, trazabilidad, es que más personas consuman más de nuestros productos pesqueros. Esto tanto a nivel nacional. Ecuador, lamentablemente, por algún motivo que es difícil de explicar, está por debajo del promedio de consumo de pescado en la región, a pesar de ser, como usted decía, pues una de las flotas más importantes pesqueras del mundo y obviamente de América, la más grande, por ejemplo, en atún. Pero nosotros no consumimos esa cantidad de pescado. Y en los mercados internacionales que ya aprecian muchísimo la calidad, pues ahora vamos a tener un sello de sostenibilidad pues indudable, con aplicación de mucha tecnología, inclusive blockchain, para que esta trazabilidad sea inmutable y se pueda garantizar 100%. Y respondiendo a la pregunta que estaba ahí en el chat sobre el tema de investigación científica, el plan de manejo va a determinar qué tipo de investigación científica se realice, donde donde estará involucrado seguramente el Instituto Público de Investigación Acuícola y Pesquero, el Instituto de Biodiversidad y otras instituciones públicas que realizan investigación científica, pero lo importante es que hoy en día pues, se está trabajando en los mecanismos financieros para atraer recursos para realizar esa actividad científica. Entonces, nuestros institutos de investigación se van a ver fortalecidos por la llegada de estos recursos que servirán para realizar actividad investigativa en estas zonas, pero también para fortalecerlos en temas de infraestructura, capacitación de personal y otros temas que son muy importantes para desarrollo de ordenamiento pesquero en el país. Gracias, señor viceministro. Creo que estamos ya con el tiempo. Quiero agradecerles a todos, particularmente a los 4 panelistas que con sus intervenciones expertas lo que hacen es ayudar a orientar adecuadamente a la opinión pública sobre un tema que es muy relevante para nuestro país y para el mundo. Ahora quiero cederle la palabra a Juanita Caicedo para que pueda proceder con el cierre de este importante evento. Adelante, Juanita. Muchísimas gracias, Pablo. Agradezco a todos nuestros panelistas por sus excelentes exposiciones de hoy. Personalmente, y como lo ha dicho Pablo también, esto nos ha dado la oportunidad a conocer más en detalle qué es lo que realmente está pasando con esta reserva, el futuro de la reserva, escuchar al sector pesquero es muy importante, por lo que llegaron a un acuerdo es increíble y se lo logró. Para mí es una satisfacción de ver que finalmente se ha logrado esto que ha tomado tantos años hacerlo. Gracias ante que nada también a nuestra moderadora Pablo por su excelente trabajo de hoy y también quiero agradecer al equipo del Ecuadorian American Association por su excelente trabajo. Linda Calvet, que es nuestra secretaria ejecutiva, Alexandra Vaquerizo, directora de programación, y Lori Domínguez, que es oficial de programación. Esperemos verlos pronto, quizás en otro programa, hacer un seguimiento de qué es lo que sigue. Así que muchas gracias. Y le cedo la palabra a María Rosa para concluir el programa. María Rosa. Gracias, Juanita. Gracias, Juanita. Y quiero aprovechar también antes de cerrar para agradecer a los excelentes panelistas y más que todo por el ejemplo que nos han dado de colaboración y de una cooperación madura entre todos los sectores. Han realmente logrado un paso histórico. Para la Ecuadorian American ha sido hoy un orgullo presentar este panel. Sigo con
el calendario de actividades de la Andean American Association. Mañana, 20 de abril, la Colombian American Association está copatrocinando un evento virtual que es Pre-Election Briefing con María Victoria Llorente de la Fundación Ideas para la Paz. Si tienen interés en convertirse en miembros de la Ecuadorian American Association, por favor, en la invitación que recibieron para este evento, al final hay un email que pueden mandar a la organización para mandarles la información. Somos, como ustedes saben, un organismo sin fines de lucro. Y muchas gracias por la valiosa participación de todos hoy y los mantendremos informados de futuros programas. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Fantástica, fantástica.